Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Pablo, un apóstol hecho después de que Jesús se fue de este mundo a la gloria eterna. Vamos, mis hermanos, les invito a que me acompañen en este momento, a poner atención, a discernir el mensaje que a través de esta historia de San Pablo todos nosotros vamos a aprender. Porque aprender de los apóstoles, aprender de estos hombres valerosos que trabajaron, que llevaron siempre el mensaje del Señor a todos los lugares donde fueron enviados, que nunca se echaron para atrás, sino que siempre iban para adelante, fuera que los trataran mal, fuera que los encarcelaran, lo que fuera que les hicieran, ellos siempre iban adelante llevando el mensaje de Dios. En este momento, mis hermanos, voy a leerles la historia de la conversión de San Pablo. Dice así: la Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y les pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos en Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres tú, Señor? Y oyó que le decían: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían nada. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos en la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén, y que ha venido con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió: vete, pues a este lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión, y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo: hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús en las sinagogas o en casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión? Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió de nombre por el de Pablo, y en la carta de los Gálatas dice: cuando aquel que me llamó por su gracia me envió que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco, y después de 3 días subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea
no me conocían, pero decían: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa mía. Apóstol San Pablo, que tu conversión sea como un ideal para todos y cada uno de nosotros, que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Si lo que busco es agradar a la gente, no seré siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Esta fue la historia de San Pablo. San Pablo, que fue perseguidor de los cristianos, que fue con los sumos sacerdotes para que le dieran cartas y así poder llevar presos a cuantos cristianos se encontrara por las calles, o a quien fuera que se encontrara que estuviera orando en el nombre de Jesús. Él se los llevaba, les ponía cadenas y los llevaba a la cárcel. Los encerraba porque este hombre no creía en la religión de Cristo. Sin embargo, era un hombre tan sabio, conocía mucho del Antiguo Testamento, él sí que estaba estudiado. Y yo me imagino que Jesús ha de haber dicho: pues si este hombre es tan fervoroso en su fe, está seguro de lo que está diciendo y de lo que está haciendo, que hasta nos ha estado persiguiendo, cuando él se ha llamado a servirme, él me va a servir al 100%, y así fue. Nunca, aunque fue encarcelado San Pablo, aunque fue llevado ante gobernantes para que lo justiciaran, él nunca dejó de hablar de Jesucristo. Siempre habló de él, siempre les comunicó la buena nueva y nunca se echó para atrás. Como muchos de nosotros nos espantamos con los que tienen poder, con los que son más altos que nosotros, dejamos de hablar de Jesucristo, dejamos hablar de la fe, y entonces pues no vamos a servir para Jesucristo, como lo dice aquí en este mensaje de hoy día. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos llama por un propósito. Él tiene propósitos para cada uno de nosotros aquí en la tierra, no solamente para unos cuantos, sino para todos, mis hermanos. Jesucristo, así como miraba a San Pablo, que era muy fervoroso en perseguir a todas las personas, así de esa misma manera lo persiguieron a él cuando se convirtió. Cuando tuvo su conversión, así fue de perseguido. Pero él no tuvo miedo. Y al igual que todos los apóstoles y discípulos de Jesús, que conocían de la verdad y que habían mirado de Jesús todos los milagros que él había hecho allá en Jerusalén y en todos los pueblos donde él iba, no dejaba de hacer milagros. Entonces, cuando él se fue y se dejó ver por todas aquellas personas, las personas que lo llegaron a mirar, pues obviamente que se iban a convertir. Y se convirtieron al 100%, porque nunca tuvieron miedo, mis hermanos, de las persecuciones. En los primeros años en que Jesús ya partió de aquí, todos los discípulos y apóstoles que fueron perseguidos, muchos de ellos fueron martirizados, muchos de ellos encarcelados, muertos en esas cárceles. Ellos seguían proclamando a Jesús y no tenían miedo a morir, como muchos tenemos miedo a hoy en la actualidad. Tenemos miedo a la muerte, pero es porque no tenemos esa fe, mis hermanos, que Jesús deposita en nosotros. Jesús nos ha dado una fe, nos ha dado la confianza de que en Él encontramos todas las armas que se necesitan para llevar a cabo su servicio. No tener miedo, acercarnos más a la oración, acercarnos más a Él. Y entonces, así de esa misma manera que San Pablo llegó a realizar las cosas, no vamos a tener miedo tampoco nosotros, porque Jesús es la arma más poderosa que podemos nosotros adquirir para combatir a todo aquel que no crea, que crea en otras religiones y quiera cambiarnos de nuestra religión a una religión falsa. Vamos, mis hermanos, a echarle ganas en el Señor y que el Señor nos fortalezca en su espíritu. Que Dios les bendiga.